para Rincón, Rincón con el bendito entrando por el pibe. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Amantes futboleros, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en The Chilena Call. Estamos junto a Jürgen de manera remota para brindar, para darles a ustedes este capítulo especial. Digamos que es uno de esos capítulos que no nos gusta en cierta parte. Es un homenaje muy especial para un futbolista colombiano, un futbolista que nos marcó muchísimo y nos dio muchas alegrías. Jürgen, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos aquí para homenajear a Freddy Rincón. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven. Sí. Sí, de esas noches tristes para el fútbol colombiano, el fútbol en general, a todas las personas, quizá no sé si de nuestra generación directamente, pero nuestros padres y estas generaciones anteriores, creo que una noche dolorosa para el fútbol. Así es, Jürgen. Freddy Rincón nació el 14 de agosto de 1966. Lastimosamente falleció el día de ayer después de que el lunes en la madrugada sufriera un accidente que precisamente fue 2 cuadras después de que pasaran por el Pascual Guerrero. Jürgen, un dato pues un poco curioso. Pero bueno, este capítulo digamos que queremos es como homenajear, brindarles a ustedes, amantes futboleros, darles unos datos en los cuales pues son muy interesantes de su carrera futbolística y lo que nos marcó y todas esas alegrías que nos brindó. Pero antes de continuar queremos mandarles un mensaje a todos sus allegados, a todos los familiares del señor Freddy Rincón, a todos sus conocidos, a todas las personas cercanas, mandarles un mensaje de mucha fuerza. Y bueno, siempre lo recordaremos como esa persona alegre y lo recordaremos como un futbolista extraordinario. Sí, señor, sí, una leyenda para mí, creo que para el fútbol colombiano marcó una época muy importante Sí. y que hasta el día de hoy le sigue abriendo puertas a futbolistas colombianos gracias a sus notables actos. Bueno, y continuando con este capítulo, queremos hablar un poco de su capacidad técnica. Era un jugador de volante mixto, ¿no, Jürgen? Un jugador de ida y vuelta, un jugador con potencia, que si estuviera en esta generación, creo que también sería un referente de la selección, porque creo que es un jugador que no tenemos, o sea, que no ha llegado un jugador como que con esa misma capacidad, o como esa misma forma de jugar, ¿no? Sí, es la verdad, es un jugador que muchas personas ya lo han dicho y suena repetitivo, pero era un jugador que para su época era un jugador adelantado, para esa época sobre Así todo. es. Era un jugador que creo pues no sé si estaré errado o no, pero creo que incluso es la época y todavía no hemos tenido un jugador por lo menos similar en características, en cuanto a sus funciones, en su capacidad de gol. Así es. Un jugador que con su potencia física era un jugador de ida y vuelta, que sabía robar balón y sabía salir bien con él, generaba mucho fútbol y bueno, creo que no lo hemos logrado Todavía no. tener un jugador por lo menos parecido a él, creo que no lo hay actualmente en Así Colombia. es. Bueno, como le decían acá en Colombia, el Coloso de Buenaventura nació en Buenaventura y Sí, sus señor. inicios en el fútbol fueron precisamente en el Atlético Buenaventura, un equipo que en ese tiempo disputaba y disputó hasta 1997 la primera B. Claramente es fútbol profesional, pero solamente hasta 1987 fue que Freddy Rincón debutó en la categoría A o en la profesional de la primera A con Santa Fe, que en ese tiempo pues lo dirigía Jorge Luis Pinto. Y bueno, es un jugador que inclusive fue un accionista del Atlético, digamos, de Independiente Santa Fe, perdón, que fue a verlos y como que le dio la oportunidad, lo llevó a Bogotá y bueno, fue un referente, ¿no, Jürgen? Sí, sí, pues digamos que es como muchas historias de jugadores colombianos que están en sus pueblos, en sus ciudades, Sí, y señor. que por alguna oportunidad de esas del destino logra ser visto por alguno de los scouting que hay en Colombia. Y bueno, tuvo la oportunidad de jugar, de debutar en Santa Fe en la primera división. Creo que a partir de ahí su carrera fue toda en ascenso y bueno, todo lo que continuó haciendo en América y en los demás equipos donde siguió jugando. Sí, antes de continuar quiero hablar algo y es que Santa Fe llevaba 13 años sin llegar a conquistar un título
y digamos que después de que él llegó, él se volvió referente de su equipo y en 1989 en la primera, digamos que en el primer calendario le dio el título a Santa Fe después de tanto tiempo. Entonces, como usted dice, Jürgen, de ahí para allá su carrera fue en ascenso y fue siendo muy, digamos que referente en cada uno de sus equipos, ¿no? Sí, total, ¿no? Pasó al América, después de ese paso por Santa Fe, pasó al América, 1989, sí, donde señor. también se consolidó con el médico Gabriel Ochoa Uribe, que era el entrenador en esa época. Sí, señor. Ganó dos torneos, dos campeonatos locales. Se destacó en Copa Libertadores, en participación en Copa Sí, señor. Libertadores, donde hizo varios goles importantes para el América. Y bueno, luego de ahí, si no estoy mal, sigue el tema de la selección en el 90. Así es, Creo yo Jürgen, en esa que época yo creo que es como, digamos que en esa época él tenía como unos 20 a 24 años más o menos, estaba como en sí, esa época y claramente estaba en su plena condición física para poder, digamos que explotar, pero creo yo que aparte de lo que hizo, lo que pasa es que en el 90 él estaba jugando todavía acá en el América de Cali, acá en Colombia. sí, En el Mundial, digamos en el Mundial del 90 y lo que hizo en la eliminatoria del 94 fue lo que le ayudó sí, como a impulsarse a salir como que Colombia, ¿no? sí, sí. Sí, es verdad, tuvo un rendimiento destacado. Y bueno, y hablo por los dos, en esa época éramos unos niños, bueno, yo Sí, nací en sí, el sí. 92, por Yo en el ejemplo. 91, entonces no, en- no tuvimos la oportunidad de verlo en el Mundial, pero sí, no, todo lo que hablamos es porque nos basamos en las historias que nuestros papás nos cuentan, todo lo que vemos a través de internet, toda la información que llega a nosotros, pero sí sabemos que en esa época fue donde él dio el gran salto. así es. Me contaba mi papá que en esa época él llegó a la selección y fue para nunca más perder su puesto de titular. Así es. Sí, es un referente total fue un referente total de la selección, como yo decía, y de hecho en el América fue en el club donde más goles hizo en toda su carrera. Sí, Pues teniendo en cuenta que fueron 3 temporadas, digamos 3 años, fueron 54 goles. sí, Y creo que fue lo que le dio el gran salto, ¿no? Entonces, ese tema del 90 vamos a dejarlo un poco para el final del video. Queremos como sí, precisar un poco de ese momento histórico. Pero sí, ahorita hablando un poco de su carrera o en de sus cuanto de clubes. sus clubes, así es, gracias Jorgen por corregirme. Digamos que el América de Cali tuvo la oportunidad de poder contar con este gran jugador. Después Sí, de eso, en el 94 Jürgen se fue para el Palmeiras de Brasil, su primera época. sí. Su primer aventura internacional. Internacional, así es. Sí, Sí. En ese tiempo que el Brasileirao, en ese equipo lo estaba dirigiendo Vanderlei Luxemburgo, también le ayudó pues a explotar su posición. De hecho, en ese tiempo él le dieron la número 10 en el Palmeiras sí. y fue también un referente porque de ahí saltó a Europa. Entonces fue un gran paso por el Sí, brasileño. no, y fue un jugador que se dio a conocer. Yo estuve averiguando y fue un jugador que para esa época tuvo mucho impacto en la gente que lo veía jugar, en los equipos, en varios equipos del mundo. Incluso creo que estuvo en el radar de Boca Juniors, pero al Sí. final logró concretarse el pase para el Palmeiras. Creo que es el primer gol de un colombiano en el torneo de Brasil. Así es, Jürgen. De hecho, pues como usted dice, no había mucho colombiano en el exterior en ese tiempo. Digamos que esa cama de Casi nulo. futbolistas se empezó a dar fue digamos que en los últimos tiempos para acá, ¿no? Como desde el Sí, de nuevo esa siglo. época. Y ahora pues ya sí, pero precisando mucho en esa época eran muy pocos los futbolistas que salían de Colombia. Entonces, destacable, creo que en mayúscula todo lo que ha hecho Freddy No, Rincón y lo que marcó en el fútbol colombiano y para muchos equipos a nivel internacional. sí, no, y creo que digamos que lo más bonito de esa historia es que jugadores de esa época, como no solo él, varios jugadores como el Pibe, como Reneguita, jugadores que eran todos del torneo local, todos eran del torneo local Así es, y ese impacto que se daba antes, o que se da ahora, perdón, no lo había en esa época. Entonces, totalmente. la verdad era como ganárselo a pulso, ¿sí? Así Ahorita es. un jugador puede hacer un gol de chilena o puede hacer un gol, no sé, le sale un súper golazo y se vuelve viral.
y a raíz de eso lo ven en todo el mundo y seguramente también eso ayuda mucho a que un jugador vaya de un país a otro, de una Claro que liga a sí, otra. En sí, esa sí. época no había esa ayuda, entonces el mérito era mucho más grande. Claro que sí, es muy cierto, Jürgen. Y bueno, a opinión personal, creería yo que la eliminatoria en ese tiempo era más difícil que ahora, porque antes no habían 5 cupos, bueno, 4,4 cupos y medio, si lo podemos decir de esa forma. Sí, Antes habían 2 cupos y uno para el repechaje. Entonces, en esa época, digamos que eh, aparte que fue un referente de la selección, como que en conjunto con todos sus compañeros, fue una generación bastante bonita. Que digamos que en cierta parte nosotros dos por la edad no alcanzamos a ver, pero en los libros de historia y ahorita tenemos la oportunidad de ver cómo fue y bueno, fue algo grandioso, de verdad. sí, sí, Andy, es verdad. Luego de su paso por el Palmeiras, Freddy llega Así al es, al Napoli de Napoli. Italia, un equipo que, bueno, en esa época, digamos que no era el Napoli que es actualmente y que fue el Napoli de Diego Maradona, pero es un equipo que siempre llegaba digamos que estaba en la parte media de la tabla. Así es un Napoli que en ese tiempo pues ya había pasado Maradona, claramente. Eso fue en los Sí, 90, disputó 28 partidos, de los cuales ujú, hizo 27, jugó 27 partidos como titular solamente un partido lo jugó como suplente, que entró pues sí, en el segundo tiempo. Si no estoy mal, en el Napoli marcó 7 goles, por lo que duró solamente una temporada. Pero hay algo que quiero destacar mucho en esta parte y es que el del Napoli, o sea, pasó a Europa y solo necesitó una temporada para llegar, digamos que a la cima del fútbol, porque llegó al Real Madrid en el año 95, Jürgen. sí, llegó al Real Madrid. Luego de eso que usted dice, es verdad, digamos que fue observado desde más cerca por esos grandes equipos y el Ujú. Real Madrid fue el equipo que concretó su fichaje. Hasta donde yo tengo entendido fue Jorge Valdano, el argentino, que era el Jorge entrenador en esa Valdano, sí época, señor. quien recomendó que el Real Madrid lo fichara. Sí señor. Y yo quería anotar algo puntual de su llegada al Real Madrid y es que para esa época y para las personas que no sepan o que no lo recuerden, en esa época el tema del racismo era Uf, mucho más fuerte que ahora. sí, totalmente. Entonces, yo, pues hablando con personas que vivieron esa época, todo el mundo tuvo esa expectativa gigante de que, bueno, llegó a un gigante de Europa, pero le costó porque digamos que era muy raro ver a un jugador de color, a un negro como Sí, tal, en un equipo como el Real Madrid. Entonces, hasta a veces su misma hinchada lo abucheaba, lo totalmente. silbaba. Yo creo que eso Entonces, creo fue... que eso fue algo determinante para que él de pronto no se lograra consolidar. Le Sí, costó y creo que gran parte se puede ver a esa, digamos, a esa, no sé, a esa contención que le hacía la misma gente del equipo en algún momento. sí, digamos que, bueno, concuerdo con usted con que eso fue un factor determinante para que Freddy Rincón no se terminara de adaptar en este equipo. Sí, Digamos que aparte de eso la historia hubiese sido totalmente distinta. En este equipo creo que claro. no logró marcar goles, sino solo en un amistoso. Pero bueno, es el primer Fue el, colombiano que pasó por el ujú, Real Madrid y y, que marcó gol que jugó Champions, y perdón. jugó Champions. Y el primero que jugó Champions. Primero que jugó Champions, es Bueno, verdad. es un dato bastante importante para este homenaje y para este capítulo en donde estamos hablando sobre este gran jugador. Bueno, después del Real Madrid creo que volvió al Palmeiras, volvió otra vez Ujú. a jugar aquí en Sudamérica y disputó Mundial de Clubes, ¿no? Eso fue ya más o menos en la época ya mundial, antes del Mundial del 98. Sí, sí, fue, no, si no estoy mal, fue antes del 2002, el Mundial de Clubes. No, no, hablo del Mundial del 98. El Mundial de Clubes sí, pero Ah, él ok, con el sí, 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 Palmeiras llegó en el 96 y en esa sí, época volvió pero ya con el número 8 y quedó con 7 goles en ese paso que tuvo con el Palmeiras, que fue en el 96. Solamente fue ese año. sí, fue Después súper de eso, rápido. sí, después de eso pasó al Corinthians y bueno, Jürgen, ahí hay un dato muy importante, ¿no? Sí, no, un jugador que fue el primer mundial de clubes luego de que cambiara su formato porque era la Copa Intercontinental, Sí, señor. pasó a ser el mundial de clubes.
el Corinthians fue el primer ganador de ese torneo, Sí, como señor. Freddy con la banda de capitán, nada más y Así nada es, sí, menos, señor. siendo, bueno, y hay algo que quería apuntar también de esa época de él en el equipo brasilero, y es que a él lo reconvirtieron como un volante 5 o 6 según la zona en donde ustedes y el futbolero me entiende. Sí, Jugador señor. que era el volante cabeza de área o el más defensivo de los volantes, se transformó hasta ese nivel tenía que pudo jugar en esa posición y lo hizo con naturalidad, ya con la experiencia obviamente que había adquirido, perdón, a lo largo de su carrera. Entonces, bueno, imagínese, No, jugar en esa tremendo. posición. Sí, quedó campeón con el Corinthians con un 2-2 contra su ex equipo el Real Madrid, me acuerdo tanto. Ujú. Y Sí, bueno, en ese tiempo me acuerdo que estaba Dida creo que estaba en el Corinthians, estaba sí, rodeado de sí. grandes futbolistas, entonces Grandes futbolistas, es verdad. fue muy muy bueno su paso por el Corinthians. Después de eso tuvo un breve paso. Él se retiró en el fútbol brasilero. Después de Sí, Corinthians jugó en Santos una temporada que fue del 2000 al 2001 donde marcó 3 goles. También jugó en el Cruzeiro en ese tiempo donde marcó solamente un gol. Y volvió a Corinthians y en Corinthians fue donde ya finalizó su carrera. Y con los últimos 2 goles que hizo en el Corinthians, Jürgen marcó 120 goles en total. Y un dato no menor, terminó su último partido con una derrota 5-0 contra el Fluminense. Ese fue el sí, último es partido que jugó verdad. profesional. Sí, yo, bueno, ya en esa época ya éramos ya niños grandes, Sí, casi ya entrando a a consciente, la sí. adolescencia. Recuerdo sobre todo, y en mi cabeza tengo a Freire levantando el Mundial de Clubes. Sí, señor. Creo que es una de sus mayores hazañas o logros deportivos más grandes, consolidado como capitán. Ya obviamente digamos, en el finalizar o en el atardecer de su carrera, por decirlo de cierta manera. Y bueno, digamos que dentro de toda una gran carrera, vuelvo y repito, para mí tiene mucho mérito que un jugador en esa época lograra un recorrido como el que él hizo y Así es. consolidándose en un país tan futbolero como Brasil. Así es. Eso De es hecho, algo para sí. resaltar. De hecho, en los medios deportivos, todos los equipos de fútbol, tras su partida, le han hecho un homenaje, ¿no? Le han hecho un homenaje como un referente y una persona a seguir en Brasil como Sí, tal. Es una persona súper sí. conocida, entonces, En un país futbolero, y sí, señor. digamos que la cultura del fútbol en Brasil y casi que en cualquiera de estos grandes países futboleros, siempre los ídolos han sido gente nacida allí, Así es. pero así de grande fue la trayectoria y el nombre de Freddy Rincón que logró llegar a dejar huella, está en el Salón de la Fama de ese equipo, Así entonces es. también para resaltar. Bueno, y continuando, después de su retiro, siguió su carrera como entrenador en Brasil desde el 2006 más o menos hasta el Ujú, 2011. Equipos como el Irati Sport Club, que es de la tercera división, el Sao Bento, que es de la segunda división, Sao José ujú. igual. Estuvo en las divisiones menores del Corinthians y pasó al Flamengo. Pero Sí, no le fue como muy bien en digamos que como en esta etapa como entrenador y sí. fue asistente técnico de Vanderlei Luxemburgo en el 2010, ¿no, Jürgen? Sí, señor, Con fue el Atlético de asistente Mineiro. técnico. Él lo conocía claramente Sí, señor. de su época como jugador, lo llevó como asistente técnico. Y bueno, como asistente técnico, recientemente, hace más o menos 3 años, Ah, sí, lo vimos en también. su última etapa, digamos, dentro de o cercano al terreno de juego, como asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios. Otro dato, digamos que muy curioso e importante, pues teniendo Sí, en cuenta que él también fue el que le dio como esa puerta a que debutara en el fútbol profesional, ¿no? Después de sí, eso, señor. Freddy Rincón se dedicó pues al periodismo deportivo y hoy en día, hasta el día de Comenta- hoy, a comentarista. Comentarista. Sí, Ujú. era comentarista y pues digamos que hizo parte de varios elencos de programas deportivos. Entonces Sí, siempre sí. estuvo muy cercano a lo que fue el fútbol. Una persona que nació con un talento increíble, entonces impresionante como dice usted, digamos que su trayectoria para la época y nos marca definitivamente. No, y bueno, aquí vuelvo a citar yo hablo mucho de fútbol con mi papá y él, digamos que la forma en como él me contaba, digamos, esa época, era un jugador que marcó una época impresionante para las personas, para el pueblo futbolero en Colombia, dejó una marca imborrable.
Así para es. siempre. Así es. Jürgen, bueno, quiero hablar un poco de dos datos importantes o de dos momentos históricos que nos marcaron y yo creo que a los amantes futboleros que vean este video también les va a gustar y espero que les guste. Vamos a hablar un poco de ese 5-0, de ese partido en el cual Freddy Rincón marcó dos goles, fue el primero y el tercero. Eh, bueno, digamos que hablando un poco del tema de Freddy Rincón es el hecho de que sea el referente y uno de los protagonistas de este día que no solamente para nosotros es histórico, sino también para los argentinos. Sí, para ellos negativamente hay que Sí, decirlo, pero un jugador que por lo menos en ese partido hizo 2 goles, era imparable. Yo vemos la repetición de los goles y era un total. jugador con una potencia. Tiraba ese balón largo y con esa zancada No alcanzaba no a se nadie, lo... no lo alcanzaba a Y, nadie. y algo que a mí me sorprende yo de esos goles y era la capacidad para definir. Parecía un centro delantero, con Ujú. toda la habilidad, con toda la jerarquía para definir. Frente al arquero no se asustaba, se le veía esa soltura para definir, que yo creo que es muy rescatable para un volante, porque vuelvo y repito, Un era un volante. volante, Para y esa yo, época sí. Y más sí, central. yo en esta época, bueno, yo en estos días estuve escuchando a uno de sus compañeros de esa época de selección y decía que era el Tino Asprilla, decía que tenía tanta capacidad que en algunos partidos cuando de pronto el rival era un poco más fuerte, Freddy tenía esa habilidad de jugar más pegado a Leonel Álvarez, que era el volante más retrasado de esa línea de la Ujú. mitad, pero cuando de pronto el rival era un poco más asequible y él tenía de pronto más libertades, daba esa mano jugando más al lado del pibe, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí digamos que uno se da cuenta o dimensiona la capacidad que tenía de ir y volver a apoyar en ataque, en defensa, de salir jugando bien. Y bueno, también hay que contar que lo rodea una generación De futbolistas espectacular. tremendos, sí, es muy Sí. cierto. Pero vuelvo y repito, jugadores como Freddy Rincón, yo creo que Uy, no, es muy difícil no de lo que hay. aquí en Colombia salga. Entonces, Sí, por eso la destaco verdad. mucho este momento, este 5-0 que él marcando ese primer gol con el pase cruzado de Valderrama. De hecho, no solamente participó en estos dos goles, él fue asistente del segundo y el cuarto gol. Ah, no, mentiras, del segundo gol, que fue Del el pase largo segundo, que le hizo al Tino Asprilla y él con doble enganche lo que hizo fue meterla. Y en el sí. tercero, que fue Asprilla quien fue el que inició la jugada, después de eso se cortó, porque en ese momento Ujú. Ruggeri le cortó, Leonel Álvarez cogió el balón, se la centró y llegó él como un Desde coloso atrás. desde atrás y hizo el tercer gol. Entonces se fue de doblete ese día y él y el Tino Esprilla se fueron de doblete ese día. Entonces fue un Bueno, día un partido para la bastante historia, para la sí, un día historia. para la historia y él siendo protagonista ahí, Así de es. los protagonistas principales de ese partido, sí Ok, señor. sí. Bueno, y otro partido que fue bastante interesante, bastante importante, yo creo que uno de los más importantes para el fútbol colombiano fue ese partido contra Alemania, de esa Alemania campeona, que fue en el 1990, en Italia 90, en el Giuseppe, en el San Siro, si no disculpen, en el San Siro, ya me estaba equivocando. Fue en el San Sí, Siro y bueno, fue, digamos que, yo creo que uno de los goles más importantes en toda su carrera, ¿no, Jürgen? no, y de la historia del fútbol colombiano. Yo Así creo es. que ese gol, sobre todo ese gol, partió en dos la historia del fútbol colombiano porque hasta esa época, como ya lo he dicho varias veces, los jugadores, pues sí, grandes jugadores que ha dado el fútbol colombiano, pero todos eran del medio local. A Así partir es. de allí se empieza a vivir toda esa evolución que hasta este momento nos sigue dando tantas alegrías y frutos de todo lo que esa camada de jugadores hicieron y él a la cabeza. Ese gol es, aparte que es un golazo que le hizo Triangula muy bien Alemania, no, en contra de los defensas de Alemania y el hecho es no, cómo se va hacia el espacio y le marca el pase al pibe, ¿no? no, Entonces, un golazo. un volante. Y yo lo vi, yo lo veo al principio de la jugada y él estaba como en la banda, casi que como un lateral derecho. Sí, Y señor. arranca en velocidad y, mejor dicho, no lo pararon nunca. Un partido que es prácticamente antes del minuto 90, pues se podía decir que estaba sentenciado y él lo empató. Así es, nos hicieron el gol en el 88.
Veo yo las repeticiones en YouTube y bueno, William Vinasco. Se le eriza a uno la piel Sí, escuchándolas. no lo merecíamos y preciso él llega y con esa... No podemos hablar de que éramos un rival superior porque estamos hablando que jugando contra una Alemania que fue campeón de ese mundial. Creo Sí. que fue el único partido donde le quitaron puntos a Alemania porque todos los partidos los demás los ganó. Entonces fue algo notable y como dice usted, Jürgen, realmente nos dio como esa alegría y fue un cambio en el fútbol colombiano y nos hizo pensar de que podíamos luchar de tú a tú, ¿no? Lastimosamente, Sí. después de eso en ese mundial nos quedamos en el camino contra Camerún, pero bueno, este día fue un día para destacar, de verdad. La celebración de No, ese día fue... eso es algo para recordar. Yo creo que, como decía, nuestros padres, nuestros tíos, personas que gritaron ese gol, pero yo creo que no han gritado un gol así en su vida, momentos de esos inolvidables. La gente, yo he visto videos y la gente salía a la calle, o Sí, sea, era señor. una cosa de locos y bueno, gracias a él con una notable definición. Así De es. los a la altura de los mejores delanteros, lo puedo Así poner. es, muy bien, sí, con frialdad me parece a mí. Bueno, amantes futboleros, esto es básicamente lo que queríamos hacer el día de hoy, brindarle un pequeño homenaje a este señor, a Freddy Rincón, gran futbolista. Como le dije anteriormente a todos, esto es algo que no nos gustaría como transmitir, pero realmente queríamos hacerlo porque es un futbolista que nos marcó muchísimo a nosotros como colombianos y espero que a ustedes también aquí en toda Latinoamérica les haya gustado, les guste. Si pueden ver videos de él, los que no lo han visto, las personas, los chicos de las nuevas generaciones vean este tipo de jugadores, los que les gusta y ven el fútbol. Y los que quieran ser Sí, futbolistas en un futuro para que se den pueden, cuenta. se pueden Referenciar. ver, se pueden ver en ese tipo de espejos. Un jugador que para esa época, lo hemos dicho, encaja perfectamente en la actualidad. Exacto, sí, señor. Perfectamente. Así es. Bueno, finalizando este programa, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Aquí durante toda la transmisión estuvimos mostrándoles nuestras redes sociales. No olviden que en Instagram, en Facebook, en YouTube, estamos en Spotify y en TikTok como De Chilena Col. Y bueno, no olviden suscribirse también a este canal. Y bueno, no olviden dejar sus comentarios, amigos. Este es un video más, un motivo de esos que nos cuesta, pero aquí estamos en The Chilena Call. Este es un pequeño homenaje a la memoria y a la vida futbolística de Freddy Rincón. Así es. Y bueno, un saludo caluroso a su familia y a los amantes del fútbol que sufren y sufrimos esta pérdida tan grande. Así es. Bueno, no siendo más, nos despedimos en este capítulo y nos vemos en una siguiente reacción, en un siguiente video. Vamos a estar subiendo más contenido, ¿no, Jürgen? Vamos a estar ahí pendientes del fútbol en general. Sí, señor. Nos vemos en la próxima, amigos. Muchas gracias. Chao, chao.